Buenos días, hermanos. Yo quiero testificar para glorificar el nombre del Señor, que el Señor en su santa profecía, en una alabanza, el Señor me hablaba y me decía que Él estaría protegiéndome la vida a mí y a mis hijos. A mí me causó mucha curiosidad cuando el Señor me decía a mis hijos y yo le decía al hermano que me ministró la profecía, pero yo solamente tengo un hijo. Y él en su temor me decía, de pronto me confundí, hermana, pero yo sabía que estábamos en ese momento en intento de tener otro bebé. El caso fue que yo después de esa profecía fui, me hice la prueba y efectivamente yo estaba embarazada. Y fue así como el Señor en el transcurso del embarazo me decía que Él siempre me estaría cuidando la vida y que siempre estaría cuidando la vida de esa criatura. Hermanos, yo comencé a tener principios de preeclampsia. Yo ya tenía una historia de preeclampsia con mi primer bebé, entonces me decían los doctores que con este bebé sería de alto riesgo. Yo siempre traté de ser muy diligente con mi comida, siempre me alimento bien, siempre me ejercito y todo eso, pero al Señor, el Señor permitió que también en este embarazo yo tuviera preeclampsia, pero yo no mostraba muchos síntomas, hermanos. Fue como así que a las 28 semanas el bebé también aparecía que no estaría creciendo bien, en donde el cordón umbilical no alimenta bien al bebé. Entonces me preocupaba, pero el Señor siempre me decía que a ese bebé, el bebé estaría sano. Fue así, hermanos, como a las 28 semanas, presión arterial comenzó a subirse. Después de las 28 semanas me tenían que ver todos los días en el hospital. Yo tomaba medicamentos y así, sin embargo, mis síntomas comenzaban a empeorarse. Ya no era la presión arterial, sino ahora era mi hígado que no estaba funcionando bien. Y poco a poco así fue evolucionando hasta llegar a mis riñones. Fue así como ya a las 34 semanas yo tuve que ser inducida. El Señor siempre me decía que no tuviera miedo, que confiara en Él. Pero de una u otra forma sí también el diablo me atacaba mucho y me ponía muchos malos sueños. Sueños en donde yo sabía de que yo estaba partiendo, de que nada funcionaría, pero el Señor me decía que confiara en Él. Yo tuve que ser inducida. En un momento muy rápido entraban y salían enfermeras. El doctor estaba muy preocupado porque decía en cualquier momento la podemos perder a ella. El doctor decía que mis enzimas del hígado se habían elevado tanto que mi hígado podría estallar y yo podría ser algo fatal. Entonces él me decía que el bebé estaba muy prematuro, que el bebé tenía que ser enviado a otro hospital para donde había niños prematuros, porque ese hospital no estaba adecuado para que el niño respirara con máquinas. Entonces nosotros siempre le pedíamos al Señor y el Señor nos decía en profecía que fuéramos muy diligentes con la ciencia médica y que siempre acatáramos todo lo que ellos nos dijeran. Fue así como decíamos, hagan lo que tengan que hacer. Entonces fue maravilloso como el Señor en menos de 20 minutos, hermanos, se dio una cirugía de urgencias con una cesárea. Y fue así como el Señor permitió de que cuando saliera el bebé lloraba y lloraba a pulmón abierto, que hasta el mismo médico decía, este bebé no necesita irse a ningún otro hospital, el bebé está respirando por sí mismo. El bebé, también decían que el bebé tenía que ser alimentado por un tubo y no fue así, hermanos. El bebé fue menos de un día que tuvo el tubo porque de resto era un bebé que se alimentaba por sí mismo. Y el Señor cumplió en ese aspecto su promesa. Yo estuve 7 días en el hospital, hermanos. Durante esos 7 días mis enzimas del hígado cada día se subían y se subían más de 150, llegaron hasta casi 700. Los doctores me decían que en cualquier momento me podía dar un derrame cerebral, una epilepsia o un ataque al corazón. Nosotros siempre le pedíamos al Señor que me guardara la vida, pero llegó un momento en donde en la madrugada yo comencé a temblar demasiado, temblaba demasiado y yo solamente le decía a mi esposo que tenía mucho frío. Comencé con una fiebre muy alta y ahí mismo llamamos a la enfermera. Después me tuvieron que hacer exámenes de sangre. Mis exámenes de sangre eran de cada 4 a 6 horas, hermanos. Yo no tenía venas ya en mis manos. Mis manos están reventadas prácticamente porque están moreteadas al punto dado de que me tenían que sacar sangre de los pies.
Era algo doloroso porque siempre, yo les decía a las enfermeras, haga lo que tenga que hacer, pero yo sé que voy a estar bien. Y yo cada ratico los resultados venían y me decían, los resultados están más altos, los resultados están peores. Tuvieron que internarme nuevamente en cuidados intensivos y me tuvieron que poner 2 días de magnesium drip. Es algo para que le relaje a uno el sistema nervioso. Y mi cuarto era oscuro, oscuro, hermanos, y ahí fue donde yo comencé a pensar de que yo me iba, porque el enemigo me atacaba más en sueños, comencé con peores síntomas, y yo le decía al Señor en mi pensamiento, porque yo le decía a mi esposo, yo siento que me voy, yo siento que me voy, y él me decía, ora, ora en tu pensamiento y canta coros, que Dios está contigo. Fue así, hermanos, como el enemigo me seguía atacando, pero después en ese día no dejaban entrar casi a nadie, por lo que cualquier estimulación podía afectarme y podía ponerme mal y podía ser fatal para mí. Entonces entró un hermano y me impuso manos. Y me impuso manos y fue hermoso como el Señor me decía que yo no me iba a ir y que el Señor estaría guardando la vida mía y la de mis niños. Y fue así, hermanos, como yo salí de ahí viva, no salí con... después mis enzimas comenzaron a estar muchísimo mejor, mi presión arterial comenzó a estar muchísimo mejor, miraban que mis pulmones tampoco hayan colapsados porque también tenían ese miedo. Y esto lo testifico, hermanos, para glorificar el nombre del Señor. Quiero comentarles, pues hace aproximadamente unos 3 años tengo una enfermedad terminal y eso me devastó bastante. Y aparte de eso, pues que es un trabajo, muchas cosas sucedieron. De igual manera, pues siempre lloré y le pedí a Dios que me ayudara. Afortunadamente, al poco tiempo comencé a trabajar con una excelente familia, la cual me trajo acá a la iglesia. Dios me prometió, me habló, me dijo que Él iba a estar intercediendo por mí en todas las personas que Él estaba pidiendo. Es así que hace aproximadamente un mes y medio, la enfermedad que tengo, porque en ese momento estaba avanzando, tenía unos medicamentos muy fuertes. En el momento, hace un mes, ya la enfermedad prácticamente no está. Se me redujo casi que en un 70%. Los medicamentos bajaron, casi que me los quitaron. Y aparte de eso, pues otras promesas que Dios en su momento me dijo. Y me las ha cumplido, por así decirlo. Entonces, esto es para dar la gloria y la honra a Dios. Quiero testificar sobre las promesas que Dios ha hecho y ha cumplido en mi vida por su infinita misericordia y gracia. Desde muy pequeño el Señor me prometió el bautismo con el Espíritu Santo y que le serviría desde muy joven, y así ha sido. Me prometió estudios profesionales y me los ha dado. También me prometió un empleo que sería para su servicio, y así ha sido, hermanos. También el Espíritu Santo me advirtió hace unos meses sobre un momento de dificultad que sería de mucho aprendizaje y crecimiento para mi vida espiritual. Hermanos, quiero testificar que Dios me guardó la vida durante un accidente cerebrovascular y sorprendió a los médicos con mi rápida y perfecta recuperación. Es así como hace unas semanas sufrí una hemorragia en el cerebro, una situación sumamente difícil para mi familia y para mí. Sin embargo, hermanos, Dios dispuso todo para que recibiera atención médica inmediata. En estos casos, hermanos, los pacientes pueden morir o en el mejor de los casos quedan intubados de 1 a 3 meses en cama, pierden el lenguaje, tienen afectaciones en su movilidad y sufren secuelas negativas. Sin embargo, el Señor Todopoderoso, en su infinita misericordia y bondad, no solo me guardó la vida al permitir que llegara rápidamente a la clínica, sino que también evitó las condiciones normales que sufren estos pacientes, este tipo de pacientes. Los doctores se asombraban mucho al ver mi estado y mi recuperación. Tanto así que en una ocasión el neurólogo intensivista me dijo lo siguiente: he tratado muchos casos de este tipo y todos los pacientes quedan intubados. Al lado de su habitación hay 2 pacientes intubados con su misma condición luchando por su vida.
Otros tardan en despertar y algunos recuperan el lenguaje después de meses o años. Usted es una excepción. Hermanos, por la misericordia de Dios y la imposición de manos de mis padres, recuperé el lenguaje al día siguiente del accidente. Había perdido la movilidad de la mano y la pierna derecha, pero la recuperé a las horas siguientes. Cuando me dolía la cabeza, cantaba coros e himnos alabando al Señor. Él me escuchaba y me daba mucha tranquilidad. Yo sabía que Él estaba conmigo en estos momentos. Días después del accidente, el Espíritu Santo habló a mi familia por su misericordia, diciendo que había restaurado órganos, que no permitiría que se tocara una sola neurona, que había hecho un milagro en mí y que había sanado y restablecido mi salud. El Espíritu Santo también me consolaba diciéndome que yo había sido un testimonio para los médicos, quienes creen tener la razón, pero Dios estaba haciendo todas las cosas. Así es, hermanos, como hoy estoy en perfectas condiciones, gloria a mi Dios, sin dolor. Sin dolor ni secuelas negativas, gracias a mi Padre Celestial, quien escuchó mi clamor, a las oraciones de mi familia, amigos y hermanos de la iglesia. También quiero dar las gracias a ustedes, quienes estuvieron muy pendientes de mí, orando. De manera muy especial, también quiero darle gracias a la hermana María Luisa y al hermano Carlos Alberto por su apoyo y acompañamiento espiritual en este momento difícil para mi familia. Todo, hermanos, lo testifico para la gloria y honra de nuestro Rey.